Vamos a continuar, amados hermanos, con nuestra enseñanza del día de hoy, así como hemos venido avanzando en los propósitos de Dios. El tema que hoy vamos a estar tocando, yo lo he titulado El poder de la fe y de la incredulidad. El poder de la fe y de la incredulidad. Y vamos caminando a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y el Evangelio de Mateo, buscando que Cristo sea formado en nosotros, a través de sus enseñanzas, a través de la comprensión de las cosas que Él enseñó, cómo las enseñó, de tal manera que nosotros en esa comprensión podamos nosotros corregir. Porque ¿para qué nos ha dejado Dios tantos ejemplos, tantas evidencias? ¿Cómo nos ha mostrado el error de otros? No ha sido con el propósito de juzgar a la gente que se equivocó. Fue con el propósito de que nosotros en este tiempo, después de más de 2000 años, tuviéramos el ejemplo y pudiéramos corregir. Porque cuando se señala el error de otro, no es porque estoy juzgando a la persona de la que estoy hablando. Es para que el que me está oyendo corrija y no vaya a caer en el mismo error. Ese es el propósito, pero a veces, ¿verdad? Cuando cometemos errores nos sentimos juzgados, pero no ese es el propósito. El propósito es que corrijamos, que veamos el error y lo corrijamos. Como cuando en la escuela hacíamos una cuenta y nos equivocábamos, venía papá o mamá y nos decía, no, corrígele aquí, o haz esto, haz aquello. Ese es el propósito, no es juzgar, no es prejuzgar, es corregir. Así es que no vivamos en defensiva, vivamos en experiencias correctas para que podamos nosotros cumplir los propósitos de Dios. Mateo capítulo 13. Versículos 53 al 58. La semana pasada pensé que habíamos acabado, pero no, nos falta ver esto que es muy, muy importante, porque aquí es donde se ve el poder de la incredulidad y pues lo contrario, ¿verdad? El poder de la fe, porque cuando no hay fe, pues hay incredulidad. Y dice la Escritura, hermanos, en el versículo 53 hasta el versículo 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues saca todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros, debido a la incredulidad de ellos. Al leer este pasaje, amados hermanos, entendí el poder de la incredulidad, a dónde puede llevar a una gente el ser incrédulo, y por consiguiente, ¿verdad?, entender el poder de la fe. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en las enseñanzas de Jesús, en sus palabras, en sus principios, y en los mandamientos que Dios ha establecido, también hay un poder en todo eso. Y hoy lo queremos descubrir. Así que
nosotros vemos que Jesús, él había terminado la instrucción, porque dice que aconteció que cuando terminó Jesús las parábolas, o sea, ya había acabado de instruir, entonces se fue a su ciudad natal, que era Nazaret. Todos recordamos el pasaje, ¿verdad? Que Jesús nació en Nazaret y se fue a su lugar. Dice que entró en la sinagoga y siguió enseñando, pero a otro nivel. Porque recuerden que él estaba en Capernaum y él estaba enseñando ahí todas sus enseñanzas, ahí en Betsaida, estaba en Corazín, en Genezaret, en Magdala, todas esas ciudades que son circunvecinas o están alrededor del mar de Galilea. Había ido a Gadara, a Sidón, a Tiro, que son partes de una región llamada Fenicia. Tiro y Sidón están en Fenicia, y en el lado de Siria, ahí cerca de Cesarea de Filipo, en una ciudad llamada Gualantide, cerca de otra ciudad llamada Traconitide. Imagínate que qué bueno que vivimos en Tlalpan, ¿no? No en Traconitide. ¿Dónde eres de Traconitide? Puta. Pues todas esas, hagan de cuenta, esas regiones estaban al lado o circunvecinas al mar de Galilea. Y en el mar de Galilea, lo que era la circunferencia al llamado mar de Galilea, estaba Corazín, estaba Capernaum, estaba Genezaret, estaba Magdala, estaba Betsaida y la región de Betsaida, pero del lado judío también, porque había una Betsaida del lado gentil y había otra Betsaida llamada también así, pero que era del lado judío. Y cerca de ahí, en la parte inferior de toda esa región, estaba Gadara. Cuando todos recordamos, ¿verdad?, el endemoniado gadareno que cruza el Señor el mar de Galilea hacia Gadara. Y en la parte baja de donde está Gadara, en la parte baja se encuentra Decápolis, donde había ahí 10 ciudades. 10 ciudades donde el Señor Jesús hizo cosas impresionantes. Y del lado izquierdo estaba Galilea y ahí estaba Nazaret, su tierra natal. Y es bonita la teología, hermanos, es bonito conocer estas regiones y tener este conocimiento, porque empezamos nosotros a visualizar la región, la cultura, y todas las cosas que ahí se llevaban a cabo. Por eso es bonito estudiar y saber todas estas cosas, para que nosotros podamos avanzar en el conocimiento de Dios y aplicar correctamente el conocimiento de las Escrituras. Así es que Jesús había terminado la instrucción a ese nivel, ¿verdad?, de predicarle a los gentiles, y entonces regresa a Nazaret y se mete en la sinagoga, ahí donde están los judíos, donde estaban los fariseos, donde estaban los escribas, y a otro nivel él empieza a enseñar. Y dice la Escritura que cuando él les estaba enseñando al venir a su tierra y les enseñaba en la sinagoga, de tal manera que ellos, dice, que se maravillaban. Y la frase que usa la Biblia es que ellos decían: ¿de dónde saca él estas cosas? Y decían: ¿que no está su madre María con nosotros? Pero cuando nosotros leemos así comúnmente, no notamos algo muy importante. Porque nosotros debemos de conocer que en la antigüedad la mujer no tenía valor. La mujer era un cero a la izquierda. De hecho, quien llevaba siempre la preeminencia era el varón, el padre. ¿Por qué no dijeron: no está entre nosotros José, su padre? No dijeron María. O sea, vean, desde ahí ya estaban ofendiendo a Jesús. Porque se debería de haber nombrado el nombre de su padre. Ellos deberían de haber dicho Joshua o Jesús ben José.
es decir, Jesús hijo de José, pero no dijeron Jesús hijo de María. O sea, ya ahí empezaba la humillación y ahí empezaba la burla. ¿Qué no su padre era el carpintero? Y dice que ellos se escandalizaban, así lo tradujo la Reina Valera, pero ahí la traducción es se burlaban. De esa forma se burlaban de él. ¿Qué no su madre es María? O sea, ni siquiera tomaron en cuenta el parentesco de José, sino que tomaron a la madre que en ese tiempo no tenía valor alguno y dijeron, no, este es el hijo de María. O sea, desde ahí ya estaban humillando a Jesús con sus palabras. ¿De dónde tiene él este conocimiento, esta sabiduría? ¿Acaso estudió contigo Gamaliel? ¿Acaso estudió contigo Caifás? ¿Acaso estudió contigo Nicodemo? No, yo ni lo conozco. O sea, era una burla realmente. Estas frases que ellos estaban diciendo eran una burla para Jesús. Jesús ya les había mostrado verdades a través de parábolas, verdades del reino. Las había ilustrado, las había reforzado con prodigios y milagros, por si había una duda de lo que él decía. Porque hablan más los hechos que las palabras, ¿sí o no? Entonces Jesús les había hablado, pero no le creían a sus palabras. Entonces él les demostró con hechos a través de milagros y ni así le creyeron. ¿Sabe qué es lo trágico de todo esto? Que aún en nuestra época hay gente incrédula, que a pesar de todo lo que se ha dicho de Jesús, a pesar de que la historia fue partida en dos, antes de Cristo, después de Cristo, y que la gente dice, ¿dónde está Dios? Pues Dios vino, se encargó en Cristo, todos lo vieron, pero no lo recibieron, no lo conocieron, no quisieron escuchar su voz, pero Él era Dios encarnado. Dios ya vino y se le presentó al hombre físicamente y el hombre no lo recibió. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Entonces mucha gente ignora esos principios, que Dios ya vino a la tierra en la forma de Cristo y no lo recibieron. Muéstrame a Dios, pues ahí está, Cristo vino al mundo. Mi Padre y yo uno somos. Felipe, ¿cuántas veces he estado con vosotros y no sabéis que yo soy en el Padre y el Padre es en mí? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No le creyeron. Y la gente sigue diciendo, ¿y dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios? Pues Él ya vino hace 2000 años en la figura de Cristo y nadie le creyó. Y se hizo físicamente visible y no le creyeron. Y aún en nuestros tiempos la gente sigue igual. Porque cuando la gente busca a Dios, lo más que va a encontrar es una religión. Pero cuando la gente es hallada por Dios, va a encontrar a Cristo. Porque es el Padre el que nos lleva al Hijo por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso la gente vive extraviada en este mundo. Por eso Jesús vino a buscar y a salvar lo que se le había perdido. Él nos vino a buscar, nosotros no lo estamos buscando a Él, Él nos vino a buscar, Él nos vino a ofrecer su perdón, su gracia, su misericordia, a mostrarnos el camino, la verdad, la vida, y sin embargo la gente lo rechazó. Así que la gente está en este mismo punto, está escuchando las palabras de Jesús, la sabiduría de Dios. Y dicen, ¿de dónde tiene estas cosas? Y como cualquier persona que ya no haya palabras para refutar la verdad, la única forma de su respuesta como ser humano es la ofensa. Cuando tú le estás diciendo una verdad a una persona, te dice, no te metas conmigo, tú lo tuyo, yo lo mío, y a mí respétame. Pues si no te estoy faltando al respeto, te estoy mostrando una verdad. Pero como la gente ya no tiene respuestas a su insensatez, a su necedad, entonces te responde molesta, enojada, se hace la ofendida y te dice que lo estás ofendiendo. Pues si no te estoy hablando de religión, te estoy hablando de un hombre que murió en la cruz por nuestros pecados. Yo no te estoy hablando de religión.
Te estoy hablando de un hombre que murió en la cruz. Así Jesús vino a mostrar al Padre a la gente para que todos a través de Él vieran al Padre, y dice la Biblia que no lo recibieron. Se burlaron de Él. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Por qué meten a su mamá si debieron de haber dicho, ¿no es este el hijo de José? Vean, hermanos, y después lo humillan o lo quieren humillar diciendo, ¿qué no este es el hijo del carpintero? Aunque el vocablo griego significa albañil. O sea, lo tradujeron carpintero, pero realmente el vocablo griego es que él era hijo de un albañil. Y seguramente pusieron así esa palabra porque era uno de los oficios en aquel tiempo más humildes, tal vez menos remunerados. No, este no es hijo de un potentado, no, este no es hijo de un gran arquitecto, ingeniero, no, este es el hijo del albañil. Tratando de humillar, hermano, porque eso era lo que hacía la gente. Cuando la gente se enfrenta a la sabiduría, no tiene otra cosa más que ofender, más que tratar de humillarnos. Porque no quieren reconocer nuestro conocimiento y nuestra sabiduría, entonces nos quieren humillar. Porque no tienen otra cosa que hacer, porque no tienen el conocimiento de Dios, ni el carácter de Dios, ni la humildad de Dios. Y lo peor es que piensan que nos humillan cuando realmente nos están enalteciendo. Porque aquel que es humillado es enaltecido. Vean, hermanos, cómo los conceptos de Dios son contrarios a lo que nosotros pensamos. La gente no quiere humillar. Y Dios a través de esa humillación nos exalta. Porque el que es humillado es realmente exaltado. Así que hasta nos hacen un favor. Y lo único que muestra es que nosotros tenemos la razón. Y además que el Espíritu de Dios poderoso está sobre nosotros. Así que también no todo es malo, porque hubo quien sí le creyó y quien al dudar lo rechazó. Como pasa todavía hoy en esta vida, hay gente que todavía duda del Señor. Y yo entiendo, no justifico, entiendo que haya gente con dudas. Porque hay tantas religiones, de verdad. Hay tantos caminos que el diablo puso a través de las religiones que cuesta encontrar el camino hacia Dios. Porque el camino de Dios es estrecho, pero amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y dice, y todos van para allá. Así que el Señor se encarga de vernos que vamos para allá y Él nos alcanza en ese camino y nos dice, regrésate, no es por allá, es por acá. No es a través de la religión, es a través de Cristo. Y nos cambia el camino. Nos volvemos pescaditos. Por eso la imagen de ese pescado que usted pone en sus playeras es la imagen del salmón, porque el salmón va siempre contracorriente. Todos dicen que es para allá, nosotros decimos que es para acá. Nosotros siempre vamos en contra de la corriente de este mundo. Así el Señor Jesús, al enfrentarse con esta gente, hermanos, no le quedó otra más que tratar de humillarlo. Porque eso es lo que pasa con la gente cuando no quiere reconocer tu conocimiento, tu sabiduría y tu capacidad de parte de Dios. Te quiere humillar. Pero esa humillación se convierte en exaltación para nosotros. Porque el que es humillado es enaltecido. Así Filipenses 2 dice, hay en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tal Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que le sea dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. O sea que allá abajo hay algo, debajo de la tierra. Y dice que toda lengua
rusos, americanos, franceses, haitianos, mexicanos, de cualquier lugar, confiesen que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios nuestro Padre. Así que cuando te sientas humillado, prepárate porque viene tu exaltación. Qué hermosa es la palabra, hermano. Yo me extasio de verdad, hasta luego estoy compartiendo y yo siento algo aquí en mi corazón bien hermoso. Así que en este pasaje, amados hermanos, Jesús sufre su primer agravio, porque en el capítulo 14 en adelante vamos a ver todos los agravios que Jesús sufrió. Todos los agravios que la gente le hizo por no quererlo escuchar, por no querer entender, por no querer atender a sus palabras, lo agraviaron. Y el primer agravio está aquí. Vemos su primer agravio en su tierra, Nazaret, enseñando en la sinagoga. Ellos se maravillaban, pero también se burlaban. Entonces nosotros vemos, hermanos, unos puntos importantes que hoy vamos a estar analizando. La gente entonces mostraba incredulidad. La incredulidad, según el diccionario, es la imposibilidad de creer algo. La imposibilidad. O sea que la gente se pone en una condición que es imposible que crea. Así que como no creían, no le queda a la gente más que no menospreciarlo, a pesar de su sabiduría y sus milagros. A pesar de su sabiduría y milagros, esa condición de incredulidad, esa imposibilidad de creer. Oye, hermano, yo entiendo que yo te puedo decir algo y no me creas. Que te cuente cosas de mi vida, de lo que Dios ha hecho en mi vida y no lo creas. Pero que tú veas en mi vida cómo Dios sustenta, cómo Dios guía, cómo Dios me ayuda y que aún así tú no creas, no, entonces sí, ni cómo ayudarte. Entonces Jesús hablaba y decía, y bueno, pues a lo mejor sus palabras, pero cuando Él mostraba un milagro, cuando Él sanaba a un ciego, cuando Él levantaba a los muertos, cuando Él echaba fuera a los demonios, yo creo que ya no había, pues ¿qué más evidencia quieres? A pesar de que veían todos esos milagros de Jesús, decían, muéstranos una señal. ¡Ay! ¿No estás viendo que los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, el cojo salta y ni así? Los muertos son resucitados y ni así crees. Amados hermanos, eso pasa en nuestra vida. Nuestra familia ve nuestro gran cambio. Ya no eres borracho, bueno, eso espero. Ya no eres borracho, ya no te estás como chacuaco fumándote 50 cajetillas al día. Ya te portas bien, ya cambió tu carácter, tu actitud. Estoy profetizando, hermano. Ya, ahora sí tomas en cuenta a Dios y esas cosas y resulta que la gente te dice, no, yo no creo. Puta. ¿Cómo les ayudas, hermano? Si están viendo tu vida, si están viendo el cambio, o sea, hay una evidencia, es evidente un milagro, el milagro de la salvación que vino a nuestra vida y nos cambió, y ni aún así la familia nos cree. No, que yo creo que tú sigues siendo el mismo. No, yo ya soy una nueva criatura. Soy la piedra, como esa piedra que está ahí, llena de imperfecciones, pero que Dios está puliendo, y una vas a ver la vasija que Dios va a hacer de esa piedra. Pero la gente quiere que ya para mañana tú ya seas Sangoloteo, Santa Catarina. No, es un proceso. Hay que cambiar cosas del carácter, de la actitud, del pensamiento sobre todas las cosas. Pero es un proceso.
Aún el alfarero, para lograr la vasija que quiere, tarda un tiempo. Tiene que amasar la masa, tiene que poner los aditamentos, la tiene que llevar al proceso, la tiene que meter al fuego para que no se quiebre, tiene que ver la consistencia, tiene que ver la dureza, y después la saca, la pinta, la embellece y después la usa. O sea, es un proceso, pero la gente ya quiere que ya mañana nosotros ya caminemos despacito y no. No es así. La gente entonces mostraba esa incredulidad, que es la imposibilidad de creer algo. Menospreciaban a Jesús a pesar de su sabiduría y sus milagros. Y aquí es donde nosotros siempre veremos la lucha entre la fe y la incredulidad. O le creemos a Jesús o no le creemos. La tragedia de todo esto es lo que dice Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído. Ahí está la lucha siempre de la fe en contra de la incredulidad. Y si queremos ver más la lucha de la fe contra la incredulidad, analicemos Hebreos 11 y vamos a ver que por la fe nosotros sabemos que el mundo fue constituido, hecho, diseñado, creado por Dios. O sea, Dios lo dijo y yo lo creo. Dios dijo que se hiciera la luz y se hizo la luz, como dice Génesis. Dios dijo que todo se hiciera, las lumbreras, y eso lo dijo Dios y yo lo creo. Y por la fe, o sea, por depositar nuestra confianza en esa palabra que Dios dijo, es que nosotros obtenemos nuestra salvación y obtenemos la gracia y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero hay gente que no cree eso. Y quiere creer que viene del chango. Y que un gusano lo formó, que a través de una bacteria, bueno, si eso quieres creer. ¿Quién dio testimonio de eso que tú crees? Un hombre imperfecto, que tiene un título de científico, entre paréntesis, con un conocimiento limitado, porque la ciencia nunca va a tener, hermanos, todas las respuestas. La ciencia es cambiante. La ciencia en la antigüedad decía que la tierra era plana. La ciencia decía muchísimas cosas en la antigüedad que eran equivocadas. Oiga, estaba viendo en la semana, voy a hacer un paréntesis, hermano, aquí. Estaba viendo en la semana, hermanos, que en la Edad Media no se bañaban. Porque la iglesia, la religión decía, hermanos, fíjense, o sea, vean el pensamiento, hermano. Era puro hijo de coloco ahí. La religión decía que no estábamos puros, que era más fácil que te enfermaras, que era mejor que tuvieras costras de mugre para que las bacterias no entraran. O sea, y hoy, hermano, no te bañas. Qué bueno, hermano, que dicen según las encuestas que los mexicanos somos de los más limpios en el mundo. Diario nos bañamos, bueno, algunos. Los que están peleados con el agua, ojalá que ese pleito ya se acabe. Pero nosotros en México, yo no sé cómo se siente, pero yo si no me baño un día me siento mal. Se me posa, ¿no te has bañado? Pues me siento mal. Me sintiera bien, no, pues me baño y vámonos a otra cosa, ¿no? Entonces vemos, hermanos, cómo la ciencia nunca nos va a dar la verdad, hermanos. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nos vino a revelar las cosas correctas. Él vino a organizar la historia. Él vino a poner en orden todas las cosas. Pero la gente no quiere creer. Quiere vivir en la incredulidad, en la ignorancia. Y ¿saben qué es lo peor, hermanos? Estuve estudiando para este tema y encontré que hay un demonio que causa la incredulidad. Se llama Belfegor. El demonio Bel, con B grande, Belfegor.
Ya sabemos que la palabra Bel es una derivación de la palabra Baal o Dios de. Entonces, este demonio Belfegor se podría decir que era el dios de la incredulidad. Pero también hay una condición, porque pues no todo es del diablo, hermano, ¿verdad? Ay, es que me pasó algo, fue el diablo, no. Es que me enfermé, fue el diablo, no. Fue que estabas en el calorón y te tomaste una nieve, te dio fiebre, pues sí. Entonces no todo es del diablo, hermano. También hay una condición humana que se llama la duda infundada. La duda infundada. O sea que tú dudas por algo que no tiene fundamento. ¿A dónde fuiste, mi amor? Fui con mi mamá. ¿Verdad, mamá, que fui contigo? Sí, fue conmigo. No, yo no creo. Pues si te está diciendo su mamá. O sea, duda infundada, ahí está la evidencia, ahí está el comentario de la persona que estuvo ahí presente y tú no lo crees, duda infundada. Y ese era el problema que tenían esta gente, hermanos. ¿Por qué esa duda infundada? Porque Jesús les había mostrado que Él era quien decía ser. Oye, si eres el Hijo de Dios, dínoslo directamente. Se los estoy diciendo, no me quieren creer. Si no me creen que yo soy, van a morir en sus pecados. Y seguían igual. Así hay mucha gente hoy. ¿Por qué no estás viendo? No estás viendo y no ves. Duda infundada. Diga conmigo, duda infundada. ¿Sabe lo que Pedro había declarado de Jesús? En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 16, Pedro había dicho, lo escuché de hecho mientras estaba la alabanza, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él había puesto a prueba a sus seguidores. Mucha gente los seguía, una multitud, se vuelve a ellos y los confronta. Y entonces les dice después, ustedes a sus discípulos, ¿ustedes también se quieren ir? Y le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna, solamente tú dices la verdad, solamente en ti podemos confiar. Esa era la declaración de Pedro acerca de Jesús y aún así la gente no le creía. Tú eres el Hijo del Dios viviente, también había dicho. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y la gente, ¿quién es tu maestro? Pues lo acabo de decir, el Hijo del Dios viviente. No, yo no creo. ¿A poco? ¿Y Buda? ¿Y Mahoma? Pues es quien que los traten en su casa, no sé quiénes son esos individuos. Compara el testimonio de Buda y compara el testimonio de Mahoma y ponlos frente al testimonio de Jesús y nada que ver, pero nada, así plenamente nada. Nada que ver el testimonio de los dos. Buda nació en un palacio, Jesús nació en un pesebre, en el lugar más humilde de la tierra. Mahoma era un guerrillero. Jesús era un Dios de amor, de gracia y de misericordia. O sea, nada que ver. Mahoma mató a mucha gente. Jesús amó a toda la gente. Así es. O sea, no hay nada que ver con sus testimonios. Pero la gente cree eso. Cree esas cosas. Sin fundamento. Dudas sin fundamento era lo que tenían con Jesús. Jesús les había demostrado que Él era quien Él decía ser. Ese era el problema de la gente, hermanos. Así que nosotros encontramos claramente en este pasaje, hermanos, una actitud incoherente. Vemos el menosprecio de los incrédulos por sus prejuicios. El menosprecio de los incrédulos por sus prejuicios.
Vemos también la burla. Y por último vemos el resultado de la incredulidad y de los prejuicios. Así que vamos a desglosar cada uno de estos rápidamente. Primero, el menosprecio de los incrédulos la actitud incoherente. La actitud incoherente. Versículos 53 al 54. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de ahí, vino a su tierra y les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde saca esta sabiduría y estos milagros? O sea, la gente estaba reconociendo que lo que Jesús hablaba era sabiduría y era patente los milagros. Porque entraba a las sinagogas y si había demonios los sacaba. Y si había gente enferma los sanaba. Y aún a pesar de todo eso, hermanos, ellos mantenían una actitud incoherente. Sí, se maravillaban, pero no creían en Él. Mucha gente se maravilla de la vida y obra de Jesús, pero no le creen. Y esa es una actitud incoherente. Por eso en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, Juan capítulo 5, ahí en el verso 31 al 47, dice la Escritura estas palabras: si yo doy testimonio acerca de mí, Juan 5, 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Escuchen bien las palabras que está diciendo Jesús, hermanos. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. O sea, ya Juan les dijo quién soy yo. Yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel del que yo les decía, no soy digno de desatar la correa de sus pies. Dios me había dicho que donde yo viera posado el Espíritu Santo, Él era el Hijo de Dios. O sea, ya Juan les había dicho eso. Y Jesús les recuerda que ellos habían mandado mensajeros para conocer la verdad. Y Juan ya les había hablado de eso. Y después les dice: pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. O sea, a pesar de lo que Juan les ha dicho, quiero que sepan esto. Sin embargo, digo esto para que vosotros seáis salvos. Es decir, crean en mi palabra, porque cuando una persona cree en la palabra del Señor, es salvo. Todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Romanos capítulo 10. Cuando uno cree la palabra de Jesús, uno es salvo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, sin embargo digo esto para que seáis salvos. El que era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su luz. Fíjense cómo describe a Juan, hermano. Antorcha que alumbraba. Pero yo tengo un testimonio mayor que el de Juan. Entonces, ¿a quién le dijo antorcha que alumbraba y ardía? A Juan. Las obras que el Padre me dio para que la cumpliera, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, porque cuando Jesús fue bautizado, se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. El Padre ya había dado testimonio de Jesús. Dice: nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque no creéis a quien Él envió. Vean el poder de la fe, hermano. Jesús dijo que la fe era para salvación. Aquí Jesús estaba diciendo eso, que la fe era para salvación. Que si ellos creían en Él, tenían salvación.
Si ellos creían que el Padre lo había enviado, que Él era el mejor testimonio que el de Juan. Y después les dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que toda la Escritura, desde Moisés hasta Apocalipsis, del único que trata es de Jesucristo. La Biblia da testimonio de Él, de Jesucristo. Por eso cuando empieza el Apocalipsis dice que es el testimonio de Jesús. Pero la gente no creía en Él, hermanos. Gloria de los hombres no recibo, pero yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Oye, si tú vienes en el nombre del presidente, oye, este es el enviado del presidente, no, tráelo, dale de comer, ya le están haciendo cualquier cosa. Pero Jesús vino en el nombre del Padre eterno, en el nombre del Creador de todas las cosas, y la gente no lo recibió. Es lo que le reprocha a Jesús. Yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiríais. Y es lo que le pasa a la gente, que cuando alguien dice, yo soy Cristo, ahí va la gente como borrega atrás de él. Oye, ese hombre que está allá afuera que se dice Jesucristo o se llama Cristo Lisbeth y no sé qué tantas babosadas y tonterías, ¿quién da testimonio de él? Él mismo. ¿O acaso se oyó una voz del cielo que dijo, esta es mi hija amada, este es mi hijo, Buda es mi hijo amado, Mahoma es mi hijo amado? Nunca se dijo eso. Del único que se dijo eso fue de Jesucristo. Este es mi hijo amado. Dios dando testimonio de su Hijo. Pero no le creyeron. Pero si otro viene diciendo que es Cristo, que es el anticristo y que no sé qué, ahí va la borregada. ¿Y con qué pruebas me demuestra que eres el que tú eres? Porque tú puedes decir que eres león, que eres tigre, pero la verdad ni a gato llegas. Entonces, hermanos, eso es lo que Jesús les está diciendo. Yo lo estoy trasladando al idioma mexicano para los que nos ven en internet. Nosotros así lo vemos. Pues tú puedes decir muchas cosas, pero demuéstralo. Y Jesús lo había dicho, lo había demostrado y no le creía. Ese era el problema, es el problema, el poder de la incredulidad, es bloquear los propósitos de Dios. Y el poder de la fe es que se lleven a cabo los propósitos de Dios. Sigue Jesús, ¿cómo podéis vosotros creer, pues no recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, es quien los acusa. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Ahí está para los judíos. Si no le crees a Moisés, quiero decirte algo, él escribió de mí. Tú dices que le crees a Moisés, pues yo te vengo a decir que él está hablando de mí. Entonces, cuando se manifestó Jehová, cuando vino con Abraham, cuando vino, ¿quién era? Era Jesús, porque de él escribió Moisés, porque desde Génesis hasta Números, los 5 primeros libros, el único testimonio que tienen es el de Jesús. De las cristofanías que llamamos en teología, cristofanías, o las manifestaciones de Cristo en la antigüedad. Por eso nosotros no tenemos ningún problema de llamar a Jesús Jehová, Yahweh,
No tenemos ningún problema, porque de él escribió Moisés. Entonces Jesús se los dice, pero no le creen. Y hoy se los decimos y ni así lo creen. No penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Moisés, en quien tienen vuestra esperanza, y en quien es quien los acusa. Porque si creyeras a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo vas a creer en mis palabras? ¿Ya vieron, hermanos, cómo cuando nosotros leemos la Biblia de esta forma sistemática, comprendemos tantas cosas? ¿Cómo va a creer la gente en Jesús y dice que cree en Moisés? Pues Moisés escribió de Jesús, del quien está hablando él es de Cristo. ¿De quién escribieron los profetas? Los profetas escribieron de Jesús. Pero si no le creen a los profetas, ¿cómo le van a creer a Jesús? Si ellos escribieron de él. Es tremendo esto, hermanos. Entonces la gente tiene una actitud incoherente. Una actitud que por eso, hermanos, estaban viviendo lo que vivían. Mucha gente entonces se maravilla de la vida y obra de Jesús, pero no le quieren creer. La segunda cosa que vimos, versículos 55 y 56, el menosprecio de los incrédulos por sus prejuicios. Versos 55 al 56 de Mateo capítulo 13. Mateo 13, 55 al 56. ¿No es este el hijo del carpintero? Bueno, ya dijimos que el vocablo griego significa albañil. Y recuerden que la Biblia se escribió en griego, o se tradujo al griego. ¿No es este el hijo del albañil? ¿No se llama su madre María? Y ahí vemos otra ofensa. Tal vez usted no lo entienda porque no ha estudiado la cultura judía, pero en la cultura judía no se nombra a la madre, se nombra al padre. De hecho, los ataúdes o las lápidas que se encontraron de la antigüedad dicen el nombre del padre y después del hijo. José, Jesús ben José, Jesús hijo de José. Pero no dijeron Jesús hijo de María. O sea, como si nos dijeran aquí en México, ni madre tienes. Ahí le dijeron, ni padre tienes. Seguramente porque José ya había muerto. Y sí, ya había muerto. Pero ellos al decir, no está María, su madre entre nosotros, lo que estaban diciendo es ser una ofensa. Ni padre tiene este. ¿Quién es su padre de este? ¿Quién le engendró? Pues dicen que el Espíritu Santo, ¿quién sabe? O sea, lo estaban ofendiendo. Nosotros no somos hijos de fornicación, le decían. O sea, era una ofensa, era una burla lo que ellos estaban diciendo. Y sus hermanos, Jacobo, o sea, ¿por qué nombran a sus hermanos? Porque ellos estaban diciendo, ¿acaso hay alguien aquí trascendente entre su familia? Como tú cuando dices, es que mi tío es un diputado y mi padrino, quién sabe qué, y es que mi pastor, sí, tu pastor, ¿y tú quién eres? Porque tu pastor, pues sí, él estudia, él aprende todo, ¿y tú quién eres? Pues tú deberías de honrar a tu pastor, porque si él aprende, él estudia, tú deberías de hacer lo mismo. Porque el discípulo tiene que hacer lo mismo que su maestro, ¿o no? ¿O no nosotros tenemos que hacer lo mismo que Jesús? Porque Él es nuestro maestro. Entonces ya ven la incoherencia, hermano, a veces de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. Entonces ellos estaban burlando, hermanos. Estaban mostrando el grado máximo del menosprecio, diciendo, este es hijo del albañil. Él no ha estado en un instituto, él no estudió, él no es aquello, él no esto, no es aquello. Y no por demeritar el conocimiento, hermano, porque Dios nos envía a aprender. Pero ellos lo usaban para ofender. Porque el conocimiento y la sabiduría no es nada malo, hermano. Al contrario, nos ayuda para esclarecer la verdad y para rechazar la mentira, el engaño, que es la herramienta del diablo.
Pero ellos lo usaban para avergonzar a Jesús. ¿Y no están sus hermanos? ¿No están sus hermanas? O sea, de estos que están aquí en su familia, ¿quién es trascendente? Alguno es diputado, alguno presidente, alguno está en el gobierno. No, son los hijos del albañil. Así estaban ellos hablando. Estaban menospreciando a Jesús. Su incredulidad los llevó al menosprecio y al prejuicio. Porque dice, ¿cómo con su sabiduría? ¿A mí qué me va a enseñar este? Ese pastorcito que está debajo de una lona, ¿a mí qué me va a enseñar? Yo soy aquel, esa iglesita que está ahí debajo de la lona en Estlalpan, esa iglesita que está debajo de la lona en Estlalpan, un día va a ser la luz de este municipio. Por la gracia y la misericordia de Dios, porque esa es mi oración diaria, que seamos un faro que alumbre. Pero así hubo gente que nos menosprecia. ¿Quién es ese? ¿A poco sí muy sabroso? A poco sí muy verdad de Dios. Nos menosprecian, hermano, nos menosprecian. Y entonces nos quieren humillar. Porque esa es la herramienta que han tomado de su padre el diablo, humillar a los demás. En vez de reconocer, oye, qué buena onda, ¿no? No, está suave. Oye, ¿cómo ve? Le damos un diploma. No. A humillar, a menospreciar. Porque eso es lo que hacen los agentes del diablo con los hijos de Dios. Pero si nuestro Señor no vino a ser servido, sino a servir. Si además cuando nos humillamos, Él nos exalta. Y cuando nos humillan, más nos exalta a Dios. Porque somos capaces, hermanos. Mire, yo siempre he dicho que el que es capaz de servir en un baño, es capaz de predicar. Y ojalá un día entienda usted eso. Y el que es capaz de ser un ujier es capaz de estar aquí al frente enseñando. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos habla ahí donde estamos. Estamos ahí parados, hermano. Estamos ahí. Y de repente hormiguean los pies, ¿no? Y empezamos a mover las rodillas. Y yo veo a los ujieres y están así, ¿no? Y unos ya no aguantan, se sientan y... Pues el que es capaz de aguantar y tener esa paciencia, tiene la capacidad de pararse aquí y aguantar la paciencia de los oyentes, que uno los quiere enseñar y no quieren obedecer. Así que el que es capaz de servir allá es capaz de pararse aquí, pero el que no es capaz de servir allá jamás será capaz de estar aquí. Jamás. Así es que gócese. Miren, amados hermanos, servir es un privilegio. En esa primicia de que servir es un privilegio, no importa dónde nos ponga Dios a servirle, es un privilegio. La gente común lo ve como una humillación, pero a los ojos de Dios, nosotros somos mayor que todos los que están aquí sentados, los que estamos sirviendo. Eso fue lo que le dijo Jesús a sus discípulos en el contexto cuando le dijeron: Señor, queremos hacerte una petición, mi hermano y yo, que yo esté a tu derecha y mi hermano a su izquierda. Y entonces Jesús, hermano, con su sabiduría, les dice: ay, cabezones, el que quiera ser el primero entre ustedes tiene que ser el servidor. Diga conmigo: el servidor. Dígalo otra vez: el servidor. Dígalo otra vez: el servidor de todos. Entonces, más que una humillación el que te pongan a estar parado ahí, o servir en los baños allá, o levantar la lona acá, o el poner las sillas, más que una humillación, es una obra de Dios en tu vida para que tú veas tu exaltación delante de Él. Si no, tú no le servirías a Dios. Tú estás ahí porque Dios te puso. Y te puso en preeminencia, porque el que es mayor es el que sirve, no el que está sentado. Es el instrumento de Dios. Así que la gente a veces quiere humillarnos, pero no se dan cuenta que para nosotros es un gozo, no cabe en nuestro corazón. Señor, de verdad soy digno de estar hoy parado aquí, sirviéndote de verdad, Señor.
Sí, hijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Aleluya. Por eso la historia que una vez les conté, amados hermanos, en mi trabajo, y fue tremendo, hermano. O sea, fue una prueba en mi vida. O sea, yo en mi mente estaba luchando, para eso estudié tanto tiempo, para que me pusieran aquí a emplayar tarimas, y yo debería estar con mi bata blanca y estoy aquí con un overol, con una faja que ni me aprieta, con unos guantes todos sudosos. Señor, y estaba en mi mente, hermano, Señor, y yo ¿por qué? ¿Y por qué? Y oye, Señor, son 5,000 despensas, tengo que emplayarlas, tengo que trasladarlas, nadie me está ayudando, y estaba yo jalando con el patín y subiendo cajas a la tarima y emplayando, poniéndole letrero y sudando. Y dije, Señor, para esto estudié tanto tiempo, y estaba mi corazón, hermano, yo había una lucha, porque hay una lucha entre la fe y la incredulidad. Y en ese momento, hermano, que estaba allá, yo creo que Dios vio mi corazón, que ya se estaba quebrando. Me dijo, ¿no te das cuenta que entre más te humillas o más eres humillado, más vas a ser enaltecido? Porque te estás pareciendo más a mí. Porque si este mundo te humilla, yo te voy a enaltecer. Porque si tú te humillas, yo te voy a enaltecer. Así que usted nunca piense, hermano, que una acción, claro, todos quieren predicar, todos quieren ser vistos, todos quieren estar en los lugares preeminentes, pero no se dan cuenta que no importa dónde Dios nos pone a servir, ahí hay una gloria en nuestra vida, ahí hay una enseñanza, ahí hay un privilegio. Gracias, Señor. La gente orgullosa, vanidosa, siempre quiere ser vista. Pero Dios está con los humildes, Dios está con los que aceptan el reto, Dios está con aquellos que se someten a su voluntad. Hoy estás aquí, pero mañana vas a estar allá. ¿Nunca has oído eso? Yo cuando estaba en la iglesia yo hasta me sentía incómodo de estar ahí sentado como tú. Me sentía incómodo. Yo no soy de aquí. Yo no puedo estar aquí sentado, yo tengo que estar sirviendo en algo, y un día Dios me va a poner a servirle. Y bastaron 5 años, hermano, de estar ahí sentado, sometiéndome a las enseñanzas de mi pastor, para que yo escuchara la voz de Dios. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Sí tú? Sí, yo voy. Pero la gente es espiritualoide. Ay, no. Hasta que Dios me hable. Hermano, cada semana Dios nos habla, ¿sí o no? Y vean el acto incoherente. Dios nos está hablando aquí, termina el culto y van conmigo allá. Pues te acaba de hablar Dios, pero no escuchas la voz de Dios, quieres oír la voz del hombre. Bueno, un día madurarás, un día entenderás. Puede ser que tú estés ahí, incluso puede ser que la prédica vaya en dirección a otra cosa diferente a lo que tú tienes, pero ahí sentado, cuando tú tienes el oído abierto a la voz de Dios, Dios en el momento que el pastor está hablando te puede llevar a un pasaje en ese momento. Y tú lo empiezas a leer y recibes la respuesta. Así me pasaba cuando yo era congregante, estaba en la iglesia y me decía mi esposa, pon atención, porque yo estaba moviéndole a la Biblia y le decía, espérate, calma, porque yo estaba escuchando la voz de Dios. ¿Dónde me dijiste? ¿En qué pasaje? Ahí. Y estaba yo buscando, y mi esposa, pon atención, cálmate. Yo estaba aquí oyendo la voz de Dios y estaba recibiendo una respuesta a las cosas de mi vida. Aunque el pastor estaba hablando otras cosas, yo estaba recibiendo de parte de Dios. Cuando estaba en las clases y estaba ahí, el profesor estaba hablando y yo estaba tan metido, poniendo atención, pero Dios de repente me llevaba a buscar otras cosas y las buscaba y me hablaba acerca de cuestiones de la iglesia, me hablaba de cuestiones de mi trabajo, de mi vida, de mi carácter. Porque estamos nosotros atentos a la bondad de Dios, a su misericordia. No necesariamente el pastor tiene que hablar del tema que tú estás buscando, que estás esperando. Ahí donde tú estás, el Espíritu Santo te puede llevar a la respuesta. Pero se necesita una condición, tener fe y estar atento.
Pero ya pasó la mosca. Ya lloró el niño. Ya volteé para atrás. Ya sonó el teléfono. Estamos distraídos. Y no estamos atentos. El Espíritu Santo te empieza a dictar las cosas. Te dicta. Estás tú así. Y estás ahí anotando. Todo lo que Dios está dirigiendo. Te está organizando tus pensamientos, te está organizando tu mente para que tú escuches su voz. Así la gente escuchaba la voz de Dios, pero tenía una actitud incoherente. Sus menosprecios, su prejuicio fue el resultado de esa actitud incoherente. Ellos entonces solo vieron el aspecto físico de Jesús. ¿No este es el hijo de María? Ellos solo vieron lo común de su familia. ¿No están sus hermanos con nosotros? ¿No están sus hermanas entre nosotros? También son hijos del carpintero. Entre ellos no hay nadie trascendente. Solo vieron la labor insignificante de su padre. ¿No es este el hijo del albañil? No es un potentado, dijéramos, es hijo de Gamaliel. No lo es. ¿De dónde saca la sabiduría? O sea, vean, hermanos, sus prejuicios. Vieron que Jesús no había estudiado el medio de ellos. Así como usted cuando va a otro lugar, ¿dónde estudiaste? No, pues en tal lado. No, pero aquí es otra cosa, ¿eh? Aquí es otra cosa, ¿ves? Aquí es lo máximo. No sé cómo decirte. Pero aquí somos number one. No, one, two. For you, my friend. Y empiezan, ¿no? Aquí somos lo máximo. ¿No te das cuenta dónde estás entrando, brother? Así. Pero el que es humilde, hermano, dice la Escritura, que el que es humilde esconde su conocimiento. Lo esconde. No está tratando que la gente lo reconozca, porque no buscamos el reconocimiento de los hombres, sino el reconocimiento de Dios. Él sabe lo que sabemos, Él sabe lo que practicamos, Él sabe nuestra vida y no necesitamos demostrarle nada a nadie. Yo al menos, yo no tengo que demostrarle nada a nadie. Mi vida ministerial, mi vida como cristiano. ¿Usted qué cree que es cualquier cosa que mi pastor venga aquí? No, hermanos, al venir él aquí, él da testimonio de mí, de mi vida personal, de que fui un enviado, de que no soy un pastor así que no sé ni de dónde nacen. Nadie los envía, nadie los respalda, simplemente brotan así como las hierbas. Pero no hay un testimonio de su fidelidad, no hay un testimonio de su caminar en Cristo, no hay una persona que se pare y sustente y diga, yo lo envié. Así como Jesús dio testimonio su Padre de él. Entonces no es cualquier cosa, hermano. Usted ve, ahí vino el pastor Javier. Cualquier cosa no es cualquier cosa, hermanos. Se está dando testimonio de mi ministerio, de mi fidelidad. Entonces la gente se llena de prejuicios, ponen barreras, ciegan, se ciegan. Entonces viene la incredulidad. Y una vez que viene la incredulidad, se sepulta la obra y el propósito de Dios por su incredulidad. Inmediatamente después nace lo que dice el versículo 57. Y se escandalizaban, o sea, se burlaban de él. Se burlaban de él. Pero Jesús les dijo, al oír las burlas, no les volteó un cachetadón. No les dijo, soy espejo y me reflejo. O sea, es que así en México somos, ¿no? No le dijo eso. Él usó un proverbio sabio que ellos conocían y les dijo estas palabras: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa.
O sea que la gente nunca va a reconocer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ni nuestra familia, ni el lugar donde residimos. Así encuentro a los vecinos que me conocieron cuando era yo joven. Todavía sigo chavo, pero más chavo. Y ¿a poco eres pastor? Así una señora un día, ¿a poco sí eres pastor? Y digo, pues sí, por la gracia de Dios. Por mí, ¿no? Si yo conozco gente más buena que tú, yo conozco gente mejor que tú. Le digo, sí, yo sé que hay gente más buena que yo y mejor que yo, pero Él me escogió a mí. Esa es la diferencia, hermano, que Él nos escogió a nosotros. Sí, la gente te va a menospreciar, la gente te va a querer humillar, la gente se va a querer burlar de ti, pero Él te escogió a ti, lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para callar al sabio y al entendido. Así que gózate, alégrate. No esperes el reconocimiento de los hombres, espera que Él te exalte delante de sus ojos para que se queden con la baba cayendo. Para que vean a ese Dios poderoso que un día te sacó del lodo, de la pudredumbre. Y entonces la gente glorifique a Dios por ti. ¿Qué no es este el hijo del carpintero? Sí, de uno que murió en la cruz. Yo soy su hijo. Pues para mí fracasó porque murió. No, es la gloria. Él exhibió a los principados y a las potestades. Él los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Esa debe ser nuestra mentalidad, hermano, no una mentalidad de humillación, sino de exaltación por lo que Cristo ya hizo. No por lo que tú haces ni lo que vas a hacer, sino por lo que Él hizo. Porque nosotros estamos aquí por los méritos de Jesús, no por nuestros méritos. Así que se burlan. Y por último, hermanos, el resultado, lógico, hermano, porque todo tiene una consecuencia, grábatelo, Todas tus decisiones tienen una consecuencia, sea buena, sea mala, vas a sufrir la consecuencia. Dios te va a perdonar por lo que hiciste, pero vas a sufrir una consecuencia. Esa no la vas a evitar, porque la consecuencia trae enseñanza para tu vida. Jesús, por el sufrimiento, aprendió obediencia. Todo tiene una consecuencia. Entonces vemos en el verso 58 el resultado de la incredulidad y los prejuicios. Y no hizo ahí muchos milagros debido a la incredulidad de ellos. Y yo me puedo quedar ahí, a lo mejor a usted le queda claro, pero se lo voy a explicar. No hizo ahí muchos milagros por su incredulidad. Vea. Al igual que en el latín, el griego tiene un significado a la incredulidad. La palabra griega es apistán, que es la falta o carencia de la fe en Él. En el latín nosotros desglosamos in, que significa no, credul, que significa creer, ulidad, que es un sufijo que va anexado a esa palabra. Hermanos, es tremenda la gramática, O sea, cuando uno hace exégesis, cuando uno escudriña las escrituras, no nada más se queda con la palabra, sino que uno va buscando el significado para entender lo que Dios quiso decirnos ahí. Pero en la forma griega, que es la forma más sencilla,
que es la palabra pistán, porque el latín tiene muchas complicaciones, de ahí se derivan muchas palabras, como la palabra María, ¿verdad? Ese nombre no existe entre los hebreos, la Virgen no se llamaba María. ¿Por qué? Porque ese nombre no existe. Pregúntele a un judío, pregúntele, oye, ¿la mamá de Jesús se llamaba María? Le va a decir, no, ese nombre no existe. Entre los judíos es Miriam. Hay una controversia, hermanos. Es que, hermanos, de verdad, cuando estamos buscando un tema, estudiamos muchas cosas. No crea que yo nada más vengo aquí a echarle un chorizo de queso. O sea, desde Moisés, ¿recuerda Moisés? ¿Cómo se llamaba su hermana? Se llamaba Miriam, que realmente es el nombre de María. La Virgen se llamaba Miriam, no se llamaba María. Y hay, en la etimología de esa palabra hay muchísimas cosas que yo le puedo enseñar, hermano. Porque en la antigüedad la palabra Miriam, ¿qué hizo Miriam? Miriam se rebeló contra Moisés, ¿no? Ella era la profetisa. Aarón, su hermano de Moisés, era el sacerdote. Miriam era la profetisa. ¿Y ella qué hizo? Se rebeló. Entonces la etimología de la palabra es la que se revela. Porque antes los nombres iban en concordancia con la actitud o las cuestiones de la persona. La que se revela. Como los idiomas, hermano, van avanzando y van cambiando y van entrando en otros procesos. La palabra Miriam llegó a significar la enaltecida. Entonces, cuando viene la traducción al español, porque la palabra hebrea es Miriam, M-I-R-Y-A-M, Miriam, pero con Y. M-I latina, A-R-I-Y-A-M, Miriam. Así se escribe el nombre hebreo, Miriam. Que llegó de significar la rebelde o la que se rebela en el tiempo de Moisés. En el tiempo de Jesús significó la enaltecida. Entonces, no es que ella haya sido divina, es que fue enaltecida. Alguien la enalteció, la hizo digna. Pero no es que ella lo sea, sino que alguien lo hizo. Entonces Dios hizo a Miriam o María, como nosotros ahora lo tenemos, él la enalteció. Desde ahora te llamarán bienaventurada o enaltecida. Ya ve, hermanos. O sea, nosotros tenemos que saber todo esto para aplicarle a la gente de allá afuera, porque llevamos, hermanos, casi 500 años con una mentira. Con la más grande mentira en México, casi 500 años. 490 años de mentiras, hermanos. Entonces tenemos que conocer esto para enseñarle a la gente, para decirle, mira, sí, el proceso del idioma, de las palabras, de las traducciones, de los idiomas. Antes en el libro de Moisés significaba la rebelde, la que se revela. Con el paso de la evolución, ¿verdad?, de los idiomas y de esas culturas, pues llegó a ser, porque el hebreo cambió 3 veces del hebreo antiguo o el paleohebreo. Se vino a los tiempos de Esdras, que era un hebreo, se me fue el nombre. Era otro tipo de hebreo, y después vino a ser el hebreo masorético, cuando le pusieron las puntuaciones, hicieron un hebreo con vocales, y ahora pues se oye hasta bonito, pero antes se oía horrible el hebreo. Pero hermanos, si nosotros no sabemos eso, ¿cómo le explicamos a la gente? Entonces lo mismo pasó con las palabras, cuando uno está escudriñando, uno está buscando y comprendiendo muchas cosas, cómo la gente
pues no quiere aprender para que pueda explicar correctamente. Así la palabra incredulidad tiene del griego la palabra pistán, que es la falta o carencia de fe. Falta o carencia de fe. ¿Quién da la fe? Dios da la fe. Fíjese qué hermoso, hermano. Ya vamos a acabar, pero mire, les tengo que explicar esto. ¿Quién da la fe? Dios. ¿Por qué somos salvos? Por fe. Entonces, ¿eres salvo por tu decisión o por la decisión de Él? Ah, qué hermoso, ¿eh? O sea que tú no hiciste nada, ¿eh? Él te dio la fe para que tú tuvieras la salvación. Y vino la fe por el oír la palabra de Dios, el evangelio de tu salvación. Habiendo oído y habiendo creído el evangelio, es que nosotros venimos a la salvación. Entonces no es por lo que nosotros hacemos. Él da la fe. La fe, no sé si insertada se nos da un grado de fe y nosotros la manifestamos en salvación. Pero la fe la da Dios a través de oír su palabra. Entonces el hecho de venir aquí acrecenta nuestra fe, porque estamos escuchando la palabra de Dios. Y al escuchar las cosas que Dios hizo, cómo las hizo, por qué las hizo, nuestra fe se engrandece. Nos damos cuenta que estamos en el verdadero, camino, que es Jesucristo nuestro Señor. Y nos damos cuenta que la gente está en tinieblas, que está viviendo la mentira. Y es nuestra obligación enseñarles. Esa falta, hermanos, y carencia impidió que el poder de Dios se manifestara. Porque dice que Jesús quería hacer, dice, no pudo hacer muchos milagros, entre ellos por su incredulidad, lo cual quiere decir que el propósito de Dios era hacer muchos milagros para que mucha gente creyera en Él. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos eran judíos y los judíos buscaban milagros o señales, y las señales eran las que guiaban a los judíos para creer en un Mesías o creer en alguien. Entonces Jesús por eso manifestó milagros. A los judíos, nosotros no necesitamos milagros. El mayor milagro es nuestra salvación. El mayor milagro que tú puedes recibir de Dios es tu salvación. No importa cómo estés, cojo, manco, tullido, ten tu salvación. Eso es lo importante, porque es mejor entrar al reino de los cielos como estés, pero entrar. Aunque estés hay millares, dice en el libro de Apocalipsis, y vi una gran multitud. Imagínate, y que tú entre esa gran multitud estuvieras hasta atrás de todos. No vas a estar, estoy hasta atrás. Hay millares de personas que fueron salvos y tú estás hasta atrás quejándote. Estoy hasta atrás. No, lo importante es que estás ahí. No importa dónde estés, que estés atrás, estés en medio, estés al frente, lo importante es que estás ahí, estás con Él. Porque si no estás ahí, entonces sí, preocúpate, porque te vas a estar chamuscando como pollo rostizado. Entonces el propósito de Dios era hacer muchos milagros, pero por la incredulidad, o sea, vean, el poder de la incredulidad bloquea el poder de Dios. Porque esa palabra milagros es una palabra griega que se traduce dunameis. O sea, la palabra que dice ahí en Mateo capítulo 13, versículo 58, muchos milagros, es la palabra griega dunameis, que viene de la palabra dunamis. Así como en Hechos 1:8 recibiréis dunamis, poder de Dios. Es el poder explosivo, milagroso de Dios, donde se crean las cosas de cosas que no existen, donde ocurren cosas incomprensibles a los ojos de los seres humanos. Entonces Dios quería manifestar un gran poder, pero la incredulidad bloqueó ese poder.
Y no porque Dios no lo quisiera, no lo pudiera hacer, sino porque se necesitan dos partes para que ocurra algo. Por eso cuando venía la gente le decía, Señor, si quieres puedes sanarme. Y le dice Jesús, ¿quieres? Sí, pues sé sano. Porque hay gente que no quiere ser sano. ¿Cuántos quieren salir de la pobreza? Todos, pero no se ponen a trabajar. Entonces, ¿cómo van a salir? ¿Van a vivir ahí de estirar la mano todo el tiempo? Qué tristeza es esa vida cristiana, hermano, que estemos nosotros pidiendo. Es la vida cristiana más deshonrosa que un cristiano puede vivir. Estar pidiendo a quien no es su sustento. Usted no es mi sustento es Él. Y yo a quien le tengo que pedir es Él. Si yo estoy pasando una circunstancia difícil, si yo estoy sufriendo, si yo estoy padeciendo, si yo no tengo nada en esta vida, si vivo en la más grande pobreza, yo voy a mi Señor, le digo, Padre, enaltéceme, ayúdame. Él seguramente me va a decir, busca primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas las cosas te serán añadidas. Entonces, ¿cuál es el trasfondo de la gente que está pidiendo? Que está separado de la vida de Dios y de la presencia de Dios. Porque cuando tú estás en la presencia de Dios no te hace falta nada. Sabes que lo tienes a Él y basta una palabra. Señor, tú solamente di la palabra y ese trabajo es mío. Tú solamente di la palabra y esa sanidad es mía. Señor, tú solamente di la palabra y esa joven es mía. Pero aquí los jóvenes son cabezones y sonsos. Con tu incredulidad no vas a alcanzar a nadie. Y siempre están los chavos. Ay, mire ese hijo, qué chinita se agarró. Ay, está bien bonita esa chava. Y yo, ay, Señor, ¿quién está repartiendo allá arriba? ¿No? Así decíamos, ¿no? Cuando veíamos un cuate que agarraba un forro, así decíamos aquí en México, ¿no? Agarró un forrazo y decíamos los cuates, chale, ese cuate, ya viste, está bien malandro, pero mira el forrote que trae. Señor, ¿quién está repartiendo? ¿No hacíamos así? Así estamos cuando estamos pobres, cuando no entendemos la gloria de Dios, cuando no vemos su poder, su dunamis, su poder creador, que Él puede hacer las cosas cuando nosotros no tenemos ningunas. Cuando recibimos la exaltación de parte de Dios. Cuando estuvimos en ese proceso en una incapacidad. Y reconocemos su poder. Y reconocemos su dirección. Y le damos la gloria y la honra de lo que hizo con nosotros. La mejor forma de pagar lo que Dios hizo con nosotros es servirle. Entonces te encuentras en una posición tal vez de que todo te salió bien, que Dios te ayudó, sacaste 10 en el examen. Estás de alguna manera en eminencia. Y en vez de recibir trofeos, diplomas, de repente viene el Señor y te dice, hoy quiero que me sirvas, porque ahora eres mayor que todos los que están ahí al frente sentados. Entonces en tu enaltecimiento dice el Señor, no soy digno, yo te he dignificado, por cuanto has dado la gloria y la honra y la alabanza a mi nombre, yo te enaltezco como mi más grande servidor. Así que todos los servidores que están ahí atrás y todos los servidores que sirven al Señor, siéntanse enaltecidos, siéntanse dignificados por Dios, porque es la fe la que nos sostiene, que hemos puesto nuestra confianza. Y si somos capaces de estar allá parados o estar allá sirviendo, un día seremos capaces de estar aquí, porque tú no sabes que el estar ahí parado, oye, tú estás parado ahí cuando empezó el culto, yo también aquí llevo el mismo tiempo parado. Entonces Dios te está capacitando para que tengas la capacidad de estar parado ahí, para que cuando te pares aquí tengas esa misma capacidad, esa misma paciencia. Pero aún más porque Él te llena de su gloria y de su presencia. Entonces, wow, gozas el servicio,
Goza servir a Dios porque ese es el mayor privilegio. Así es que el hombre te puede querer humillar, pero Dios siempre te va a enaltecer. Así que, amada iglesia, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que aun siendo en forma de Dios no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte en la cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todos los que están en el cielo y los que estamos aquí, los que están debajo de la tierra, hoy escuchen esta voz y sepan que Jesús es digno de que su nombre sea glorificado y exaltado. Ese es el poder de la palabra de Dios, hermanos, en nuestros corazones. Así que la incredulidad te puede sumir en la más grande desesperanza, te sepultará en lo más profundo de la incredulidad y de la duda. Pero la fe te va a llevar a los extremos más gloriosos de Dios. Si tuvieras fe como un grano de mostaza y le dijeras a ese monte, muévete, se moverá. Y sabiendo que Dios nos da la fe necesaria, entonces debes de entender, amado hermano, que cuando estás en una situación difícil, lo único que te hace falta es fe. Fe, para que tú le digas a esa montaña, muévete. Y no dejes que los prejuicios gobiernen tu corazón ni tu vida. Así que cuando vino Jesús con Tomás, le dijo, no seas un incrédulo, Tomás, sé un creyente. Esa es la lucha de la fe y la incredulidad. Todos los días de nuestra vida hay una lucha. Hay una situación difícil en tu vida, hay una enfermedad, hay un problema, hay desamor en la familia, hay problemas con los hijos, hay carencias, hay situaciones donde no sabemos dónde meter la mano para ver, sacamos un peso para completar para las tortillas, pero Dios te sigue diciendo, ten fe. Pelea esa batalla con la incredulidad y vénsela. Dice Pablo, la fe es la que nos da la confianza en Él. Por la fe es que somos hijos de Dios. Por la fe es que tenemos su salvación. Ese es el dunamis de Dios que nos llevó a la gloria, la fe en Cristo. Así que no importa que metas la mano y no encuentres nada, tú ten fe. Así que no importa si tus hijos de repente ves una oscuridad en sus vidas, tú ten fe y confianza en Él. Aunque todo sea adverso, tú ten fe en su palabra, porque un día vas a escuchar esta voz que te va a decir, tú eres mi hijo amado, en ti tengo toda mi complacencia. Escucharás la voz que dijo, oye, entiende que si el Señor fue capaz de darnos a sus hijos, darnos a su hijo, ¿no crees que es capaz de darnos juntamente con Él todas las cosas? Pastores, que yo sí creo, ¿por qué no veo? Porque te falta una cosa. Busca el reino de Dios y su justicia, para que todas las cosas, esas promesas, esas cosas que operan por la fe te sean añadidas. Busca el reino de Dios y su justicia. No seas más un incrédulo, porque la incredulidad es pecado, porque la incredulidad es sepultura, porque dice la palabra en Apocalipsis, en el libro de las Revelaciones, que los incrédulos no heredarán el reino de Dios. No hay cabida de Dios en nuestra vida cristiana para la incredulidad. Debemos decir, como dice Romanos 4 en el ejemplo de Abraham, que tenemos que estar plenamente convencidos de que Él es poderoso de darnos todas sus promesas. Ojalá esta mañana alguien haya escuchado esa voz. Esa voz de parte de Dios. Y a pesar de las circunstancias, venzas con la fe
Así vencieron los antiguos. Así conquistaron reinos. Ponte de pie, hermano. Quiero leerte solamente estos principios de la fe para tu vida. Escucha pues, hermano. Porque ciertamente la fe que nos llevó a la salvación, esa misma fe nos acompaña todos los días de nuestra vida para vencer todo obstáculo y toda circunstancia adversa en nuestra vida. El que ha sido salvo por la fe, esa misma fe lo sigue animando, lo sigue impulsando a conquistar todas las cosas en esta vida. Y Pablo, o el autor de los Hebreos, quien haya sido, dice estas palabras: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe te ayuda a tu buen testimonio. Por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe nos ayuda a comprender las cosas extraordinarias de Dios que nosotros nunca podríamos comprender. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. La fe es eterna. Aunque moramos, la fe sigue viva y nos da ayuda para dar buen testimonio de lo que estamos ofreciendo a Dios. Porque tú y yo estamos aquí parados, pero no entendemos. Como Eliseo le dijo una vez a Dios: ábrele los ojos a este para que vea que mayor son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Ojalá un día Dios quisiera abrirte los ojos y vieras la multitud de ángeles que rodean este lugar protegiendo a su iglesia y a sus hijos. Y que cuando tú te ves, hay un conjunto de ángeles que se va contigo a proteger a tus hijos y a tu familia. Y que solo están esperando que te acerques a Dios y digas: Señor, envíame la ayuda para que ellos entren en acción y te ayuden todos los días de tu vida. Ojalá un día lo puedas ver, lo puedas sentir en tu espíritu. Pero lo que es más, ojalá un día esta iglesia pueda sentir la preciosa y poderosa presencia de Dios que se pasea todos los domingos en medio de nosotros. Y que está hablando a tu corazón y te está diciendo: ya no seas un incrédulo, sé creyente. Ya no creas esas cosas. Créeme a mí. Dios ha dado testimonio de mí. Yo he hablado por mí. Y ni aún así me creéis. ¿No te das cuenta que ese problema que tienes, en el momento que tú pongas la fe necesaria, va a tener solución? Por la fe Enoc, traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque fue traspuesto por Dios. Y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. La fe nos ayuda para agradar a Dios. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Por la fe somos salvos. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar donde había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Nuestra fe nos ayuda a obedecer. ¿Por qué no obedeces? Porque no tienes fe. No seas más un incrédulo. Permite que la fe te lleve a la obediencia. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. La fe te lleva a conquistar cosas que tú no alcanzas a comprender, y muchas cosas que tú no has alcanzado, Dios te lleva a alcanzarlas.
En la fe murieron todos estos sin haber recibido y saludado y confesado que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe sabemos que hay algo allá arriba que nos está esperando, una gloria grande en nuestra vida, y aunque aquí suframos, aunque aquí padezcamos, aunque aquí pareciera que no avanzamos, o aunque aquí pareciera que no estamos haciendo las cosas, allá arriba hay una gloria que nos está esperando. Por la fe Abraham cuando fue probado, por lo tanto la fe nos ayuda en las pruebas. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. La fe nos ayuda a que nosotros bendigamos a nuestros hijos y hablemos cosas que ahorita no estamos viendo, pero que un día la veremos en ellos. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. La fe nos ayuda a que trasciendan las cosas, aun que nosotros ya no existamos. Así que aunque yo ya no exista, un día Dios va a hacer en esta iglesia lo que va a hacer, porque esta iglesia es de Él. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque lo vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. La fe nos ayuda contra las cosas adversas de nuestras autoridades, contra todo lo que escondida se hace en contra de nosotros. La fe vence todas esas cosas. Por la fe también Moisés dejó Egipto. Por la fe celebró la Pascua. Por la fe pasaron el Mar Rojo. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. ¿Y qué más digo? Dice el autor. El tiempo me falta para hablarles de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel, de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga los ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. ¿Qué más quieren oír, hermano, para que su fe se cimiente? Para que la fe, el poder de la fe sea más grande que el poder de la incredulidad en sus vidas. ¿Qué más quieren oír? Tiempo me falta para hablarles de Esther, aún hablarles de los discípulos de Cristo, aún hablarles del mismo Señor Jesucristo, que por la fe fue a la cruz y murió por todos nosotros. Me falta el tiempo para hablarle de tantos hombres que por la fe conquistaron y ganaron todas las cosas, y solo con el propósito de que esta fe te llene de ánimo. Tú que estás desvalido, tú que no tienes fuerzas, tú que sientes que todo acabó, tú que sientes que ya esta vida no vale nada, tú que sientes que ya no tienes nada que hacer aquí, tú que dices nadie me considera, yo siempre estoy aquí parado de ujier, porque el pastor no me pone de líder. No entiendes que Dios te está preparando. Se necesita aguantar ahí parado como ujier para que puedas aguantar estar parado aquí predicando. El que es capaz de estar allá es capaz de estar aquí. Dios te está preparando. Así que tú vienes por primera vez, alguien te invitó a este humilde lugar, yo te invito, ven al frente, déjame orar por ti. Renuncia a la incredulidad y deja que la fe tenga el poder para tu salvación. Habiendo oído y habiendo creído el evangelio de tu salvación, ven al frente, recibe a Jesús.
sé salvo, renuncia a la incredulidad. Ven, no seas un incrédulo, sé un creyente verdadero. Jesús le dijo a Tomás: Tomás, ya no seas un incrédulo, sé un creyente. Allá viene un señor. Adelante, Señor, Dios le bendiga. Pase al frente, Dios le bendiga. Vamos a orar por usted. Yo no sé cuál es su problema de salud, pero Dios es poderoso. Si usted tiene la fe suficiente, Dios puede hacer un milagro en su vida. Dios puede hacer algo poderoso si usted tiene la fe suficiente. Si usted renuncia a la incredulidad, si renuncia a sentir el dolor y la incapacidad y hoy dice: Señor, ayúdame. Alguien más allá atrás, si vienes por primera vez, ven, no te detengas, déjame orar por ti. Gracias, joven, Dios te bendiga. Alguien más.